Bien, Señor, te damos gracias en esta tarde y noche, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque podemos reunirnos de esta forma y podemos escuchar tu consejo, Señor, escuchar la palabra que ya has dispuesto para nosotros, Señor. Queremos exaltarte en todo lo que hacemos, Señor. Queremos darte a ti, Señor, el primer lugar en nuestras reuniones. Sabemos que cuando nos reunimos en tu nombre, tú ahí estás, Señor. Y aunque este sea un medio digital, tú haces la obra en el corazón, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos jóvenes en esta tarde, Señor, que han tomado este tiempo para reunirse. Gracias, Señor, porque tú has sembrado tu palabra en ellos y la has estado haciendo crecer en base a todas estas enseñanzas que hemos aprendido, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo en nosotros, hablándonos, dando realmente las convicciones que necesitamos en el corazón, en nuestra vida, para darte la respuesta adecuada, Señor, y para no quedarnos, Señor, en simplemente oír, sino que también hacer y practicar, que es lo más importante, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada joven y te pedimos que nos des tu gracia para poder hablar y para poder escuchar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la serie de advertencias. Vamos a contextualizar un poquito. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre una advertencia de alto. Y esta advertencia tenía pues ahora sí que formaba parte del reglamento de tránsito que indicaba que deberías de detenerte totalmente antes de proseguir y medir el riesgo con la intención de que no se ocasionara un accidente. Pero en esta ocasión, si estuviste pendiente de las publicaciones de Iglesia Juvenil, te pudiste dar cuenta que cambió el tipo de señalización que vamos a utilizar. Y esta es una señalización distinta. Ahí mientras yo estoy contextualizando, me gustaría pues Lisa, principalmente. ¿No se escucha? Se dejó de escuchar. Vamos a hacer un cambio. Aquí enfrente. Micrófono. Si nos ayudan a comentar si ya se quitó esa falla del audio. ¿Ya se escucha? Muy bien, gracias, Sofi, por comentar. Bueno, vamos a retomar entonces el tema. Les comentaba que en este caso, si ustedes se dan cuenta de la señalización que utilizamos, es de un tipo de seguridad, pero que que está mandando un mensaje, es de tipo informativo. Pero este mensaje tiene la intención de guiarnos a un punto para garantizar o salvaguardar nuestra vida. Me gustaría que comentaras en dónde la has aplicado, en dónde la has visto. Yo la he visto principalmente en áreas de trabajo,
Pero igual comenta tú ahí dónde es que la has visto y para qué crees que se usa. Al ser una señalización informativa de salvamento, ¿para qué crees que se usa? Nosotros las identificamos por tres aspectos principales. La primera es por su forma geométrica, es también por el símbolo que está mostrando la imagen, por el color de contraste y una cuarta por el color de seguridad. Y están comentando aquí Jorge Calero que en los centros comerciales cuando el ascensor está mal logrado, ¿ok? Para el nombre de las calles, ¿ok? Recuerden que es específicamente esa señalización de usar la escalera, ¿eh? En la escuela, hospitales, muy bien. Bien, pues esa señalización precisamente la encontramos en esos puntos, pero ¿por qué comentaba que en las fuentes de trabajo? Bueno, resulta que cuando sucede alguna emergencia, algún tema que tiene que ver con un daño en la instalación, puede ser un temblor, puede ser un incendio, ese tipo de señalización se utiliza para dirigirte al punto de encuentro o al punto donde vas a salvaguardar tu vida. Junto con esta hay otras señalizaciones como salida de emergencia, punto de encuentro, aspersores de humo o de fuego, inclusive hay señalizaciones de color verde que puedes encontrar simplemente con las flechas y te van marcando hacia dónde dirigirte. Eso es importante. Cuando tú ves una señalización de color verde y el color del contraste es amarillo y su geométrica es de forma cuadrada o rectangular, quiere decir que es una señalización informativa pero de salvamento. Eso es muy importante. Informativa pero de salvamento, porque te va a llevar al lugar donde puedes garantizar que tu vida va a estar a salvo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a aplicar esa señalización a la enseñanza? Bueno, si tú ves la imagen, se ve una escalera donde hay una silueta humana que está subiendo, que está yendo hacia un punto. Y recuerda que debe de llevarlo al punto de salvamento. Ahora, hablando esto, o teniendo este contexto, podemos ir a lo que es nuestro versículo base, del cual vamos a estar tratando toda esta enseñanza. Y te voy a pedir por favor que me acompañes a 2 de Pedro 1:5. Bien, veo aquí que están comentando algunas más. Para escapar de un peligro. Bien, Alexis Niño. Bien, 2 de Pedro 1:5 al 8, por favor. Y te lo voy a leer en versión Reina Valera 1960 y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esos versículos nos muestran una serie de características que forman parte del carácter del joven cristiano, en la cual de alguna forma, si tú te lo quieres imaginar escalonada, nosotros debemos de proseguir hacia un punto. Para llegar al punto de no estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo, debemos de seguir de alguna manera escalonadamente este tipo de características o de cualidades que hablan de una persona o de un joven cristiano. Es por eso que decidimos usar esta señalización en forma de escalera. Una, porque al punto donde nos van a dirigir
es el punto de salvamento, al punto donde vamos a estar seguros, pero también al tener una escalera podemos aplicarla como que tenemos que yendo de un nivel a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. De tal forma que la advertencia que vamos a tratar el día de hoy es que si nosotros no cuidamos que como jóvenes cristianos estemos caminando en el Señor, avanzando, yendo de escalón por escalón, si tú lo quieres ver así, el riesgo será que tu vida no va a dar un fruto. Y puedes ser una persona que seas simplemente ociosa, es decir, que no estás aprovechando bien tu tiempo. Recordemos que cuando nosotros venimos al arrepentimiento, tenemos un llamado al aprovechar bien el tiempo, porque en esta vida nos estamos preparando para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y obviamente lleguemos al punto de la perfección, que es la parte final de nuestra vida como creyentes. Pero tienes que entender o tienes que estar presto o atento a esta advertencia de que no te confíes en que simplemente viniste al arrepentimiento y bueno, ahí quedó todo y pues la vida vamos a disfrutarla y vamos a seguir como jóvenes cristianos, pero pues no demanda una respuesta o cierta demanda a tu persona como joven cristiano para que tú sigas mejorando en ciertos aspectos. Y bien, entonces este contexto que ha quedado, espero yo, de alguna forma claro, es donde vamos a empezar a ver qué es en lo que nosotros debemos de ir en base al conocimiento de la Biblia, qué es lo que... Y bueno, te comento desde ese momento, esta enseñanza se va a distribuir en dos semanas distintas, porque de alguna forma queremos no irnos tan a prisa, no acelerarnos, sino que tratar cada uno de los puntos para que queden bien claro y vamos a abordar solamente unos aspectos en esta enseñanza. Y bien, vamos a comenzar. Vamos a volver por favor a 2 de Pedro 1:5. Y nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Bien, el apóstol Pedro, estamos hablando de Pedro, comienza a establecer cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana, desde dónde es que partimos. Y esta es la fe, es decir, cuando tenemos fe, que se conoce como esta convicción, esta persuasión, esta credibilidad que tenemos o la confianza que tenemos en Cristo para salvación, que la obtenemos obviamente pues en creer en Jesús, es el inicio de toda vida cristiana. Y él de hecho lo menciona unos versículos adelante, en 2 de Pedro 1:12 dice: pues que por lo tanto siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba de seguir recordándoselas mientras viva. Es decir, a pesar de que sea un fundamento muy importante, porque desde ahí parte todo, es relevante que nosotros no perdamos el sentido por el cual nosotros estamos viviendo y que no olvidemos de dónde el Señor nos ha rescatado y cómo es que nosotros podemos vivir esta nueva vida en Cristo. Por lo que está estableciendo que el fundamento es Jesús. El primer punto desde donde tú te vas a parar en esa señalización es tu fe, en esta plena confianza que tú tienes en Cristo para salvación. Y de esta forma entendemos, como lo dice 1 Corintios 3:11, pues que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y sabemos que estos versículos están hablando de cómo estás sobreedificando tu vida. El fundamento es Cristo y después tú empiezas a sobreedificar con distintos tipos de materiales que obviamente aquí esperemos y sean los materiales preciosos, el oro, la plata, y que no sean materiales que se puedan destruir, que sean corrompidos. Entonces entendemos que desde el punto del fundamento en la fe es donde podemos iniciar nuestro crecimiento en Jesús.
Pero no solamente es esto, es decir, no solo es que conozcas cuál es el fundamento, sino que también sepas en qué te capacita tener este fundamento, de qué te dota este fundamento para que tú puedas sobreedificar tu vida como joven cristiano y para que tú puedas seguir avanzando en esta escalera. Que no quedes en un punto solamente de convertido, de que ya viniste a Jesús, sino que sigas avanzando. Y en la Biblia se nos revela un misterio que no fue revelado anteriormente con esta claridad. Y esto lo encontramos en lo que es Juan 3, 5 al 6. Búscalo, por favor. Frank Cepeda, estábamos hablando, bueno, no sé si te refieres a segunda de Pedro 1:5, estamos hablando de ese versículo. Y ahorita vamos a Juan 3:5. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros creemos en Jesús? Bueno, Juan 3:5 al 6 nos dice: Jesús le contestó, te digo la verdad. Yo lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y luego nuevamente en Juan 1:12 al 13 nos dice, Juan 1:12 al 13, pero a todos los que creyeron en Él, hablando de Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, no solamente es conocer tu fundamento, sino que conozcas que únicamente cambiando de naturaleza, únicamente siendo constituido hijo de Dios, es que tú puedes demostrar después el carácter de Jesús en tu vida. Es a partir de que tú tienes un cambio de naturaleza, cuando ahora sí tú puedes avanzar en esa escalera o sobreedificar tu vida. Eso es importantísimo, porque de repente tú te puedes encontrar en el mundo con muchas personas, que han intentado hacer cambio de sus vidas. Hay métodos, muchas terapias, son temas psicológicos, hay grupos de ayuda que de alguna forma tratan de solucionar lo que han llamado la enfermedad y lo que conocemos en la Biblia como pecado, y que a través de sus métodos ellos tratan de modificar las conductas de las personas. Sin embargo, esto solamente se queda en lo conductual, es decir, sí podrán modificar cierto tipo de comportamientos, pero no atacan a la raíz que es el pecado del ser humano y su naturaleza pecaminosa. Entonces, desde el principio, fundamentando, únicamente vas a lograr cambiar tu vida. Únicamente vas a lograr seguir avanzando en este camino de la fe, en esta carrera, en esta batalla, si tu naturaleza ha sido cambiada y transformada. Este va a ser la clave de nuestra vida o de nuestro éxito en la vida cristiana. Por eso es que a partir de esto, nosotros podemos obtener el poder que viene de Dios para hacer esas transformaciones en nuestras vidas. Y fíjate lo que dice Colosenses 1:27. Por favor, búscalo. Colosenses 1:27 nos dice lo siguiente: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto de esto es que Cristo vive en ustedes, y esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Es decir, que el secreto de nuestra vida es que Cristo ahora habita en nosotros. Todo lo que es Cristo lo hemos heredado a partir de esta nueva naturaleza.
Y 2 de Pedro 1, 3 al 4, que son versículos antes de los que estamos leyendo, nos dicen que este poder igualmente viene de Dios y es la fuerza o el motor a partir del cual nosotros vamos a lograr estos cambios y vamos a lograr añadir a nuestra fe virtud y seguir continuando con este camino. Y nos dice 2 de Pedro 1, 3 al 4, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitábamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Amén. Bien, entonces, tú eres un nacido de nuevo, has venido ya al arrepentimiento, por lo tanto, puedes seguir la instrucción de Pedro. Todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer en el poder del Espíritu Santo, puesto que somos templo del Espíritu Santo, y hemos recibido al Espíritu Santo una vez que Jesús ha ascendido con el Padre. Entonces así sí tú podrás ver que las cosas van cambiando. De entrada, si tú no ves un cambio, entonces tendrías que cuestionarte si realmente tu vida ha venido al arrepentimiento. Porque no es que alguien sepa cuándo nace de nuevo en el sentido de que lo sientes y en este momento nací de nuevo. No sucede así. De hecho, en la Biblia encontramos pues que así como no sabemos de dónde viene el viento, pues nosotros no podemos entender de cómo se hace este cambio, y los judíos tampoco lo entendían, no comprendían qué era lo que hablaba pues Jesús, y no comprendían lo que hablaban los discípulos respecto al nuevo nacimiento. Pero avanzando, una vez que tú ya tienes esto, pues estás dotado de todo el poder de Dios para que continúes en tu crecimiento. Y vamos a avanzar entonces con el tema. 2 de Pedro 1:5. Nos brincamos unas palabras que están antes de la fe, pero era para hacer esto que vamos a leer a continuación. Y pon atención, por favor. 2 de Pedro 1:5 nos dice: vosotros también. ¿Y por qué dice vosotros también? Puesto que arriba está hablando de que todos los que somos partícipes de esta fe, y nos está hablando ahora y te está hablando ahora a ti, joven, tú también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Y bueno, nos vamos a detener un poquito en el significado de estas palabras. Cuando nosotros vemos la palabra poniendo, nos está hablando de, uno de sus significados es de traer además, traer adentro además. Nos está hablando también de que implica un añadir de nuestra parte. Es decir, implica un esfuerzo de tu persona para que tú puedas añadir eso a tu persona. Cuando leemos la palabra añadir, que es añadir a vuestra fe, nos dice que, o significa que es proveer además de lo que ya tenemos, proveer además. Significa también suministrar o ministrar. Y cuando vemos la palabra diligencia, pues nos dice de aquello que se hace con una velocidad, con rapidez. Es también un fervor o un anhelo que nosotros podemos tener ante una cosa que vamos a hacer. Es algo que se hace con prisa y prontamente, con gran solicitud, es decir, con diligencia. Ahora, en esos significados que acabamos de leer, me gustaría que pudieras ahí hacer tus comentarios respecto a lo que tú crees que debe de ser una persona diligente, o alguien que tiene un joven que es diligente. Te lo digo desde este momento para que puedas empezar a comentar. Y voy a continuar con una parte importante que va a servir de contexto a esto. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Pues que puesto que ya recibimos el poder de Dios en nuestra vida,
tenemos una nueva naturaleza, ya tenemos una mesa servida de todas las cosas que forman parte del carácter de Dios. Ahora nosotros podemos, como si alcanzáramos esas cosas y las tomáramos para nuestra propia vida, es decir, añadiendo de vuestra parte, que es lo que significa poniendo. Implica un esfuerzo personal. No que en ti como persona dependa el que lo puedas hacer o no, sino que ya lo tienes para hacerlo. Ahora, ¿qué nos puede llevar a comprender, cómo podemos comprender un poquito más este tema? Yo quiero que tú te imagines cuando tú vas a tu trabajo por primera vez. Igual les recuerdo, pueden comentar aquí qué es lo que consideran cuando un joven es diligente o cómo se considera un joven diligente, que vayas apuntando aquí tus comentarios y voy a avanzar con este ejemplo. Imagínate tu primer día de trabajo. Regularmente hay trabajos, sobre todo en aquellos que son manuales, en donde no requieren un tipo de experiencia. Es decir, cualquier persona sin experiencia, de hecho así especifican muchos de los perfiles en actividades manuales, que no requieren experiencia porque toda la capacitación la reciben dentro de la fuente de trabajo. Entonces, imagínate que esto quizás no va a suceder tanto así, pero imagínate que tú llegas a tu primer día de trabajo y te dicen, bueno, esta es la herramienta, te ponen frente a una mesa y te dicen, esta es la herramienta que tú vas a utilizar para desempeñar adecuadamente tu actividad laboral. Al lado tienes un instructivo que está hablando cuál es el buen funcionamiento de esta herramienta. Si tú lees este instructivo, vas a saber cómo realizar tu trabajo. Y resulta pues que tú entonces vas a empezar a leer ese instructivo y dices, ok, dice que para aprenderla tengo que oprimir este botón y que esta función se utiliza de esta u otra forma. Y las dudas que tú puedas generar, porque pues obviamente el instructivo, aunque los esfuerzos de un instructivo es que sea visual, que sea entendible, que pueda digerir fácilmente lo que está ahí, pues muchas veces quedan dudas que no son aclaradas y que tienes que buscar con otras personas para que tú aclares estas dudas. Es decir, tú vas a ir con personas expertas en este tema para que tú aclares las dudas y ahora sí tú puedas decir que has desarrollado una habilidad para el trabajo. Bien, te dejo con este ejemplo. Ahora, tenemos algunos comentarios de Mary Jaramillo. Nos dice, para mí una persona diligente es aquella que piensa antes de actuar y que sabe qué es lo siguiente al actuar. Considero a una persona diligente como sabia. Muy bien. Ahora nos dice Ami Peña, una persona que es responsable y siempre hace lo correcto y bueno. Muy bien. Cristian Rosales nos comenta que lleva una vida honrada. Bien, Rachel Razo nos dice, una persona diligente hace las cosas con cuidado, dedicación y sigue las instrucciones. Muy bien. Y por último, Erika Judith nos dice, diligencia se refiere a hacer lo debido en el tiempo y forma con la mejor actitud y disposición. Muy bien, chicos, pues todas sus aportaciones pues están hablando de lo que significa ser diligente. Y bueno, en la Biblia encontramos muchos ejemplos acerca de qué es diligente. Y cuando nosotros hablamos, o cuando estamos, ahorita que vimos los ejemplos o los significados de esas palabras de poner, diligencia y añadir, está hablando de un esfuerzo como persona, de hacer las cosas debidamente, pero con diligencia. Y bueno, ¿qué ejemplos encontramos en la Biblia? Bueno, encontramos una instrucción además de esto, y te voy a pedir que me acompañes a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9, y nos dice así, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien,
enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, esta diligencia nos está hablando de tener cuidado de nuestra alma. ¿De qué? De que no olvidemos aquello de lo que Dios ha hecho con nosotros, y en este caso pues habla del pueblo de Israel. Las cosas que han visto sus ojos, sino que lejos de apartarse de su corazón, pues las transmitan de generación en generación. De hecho hay un canto que habla sobre esto, pues que tenemos que hablar y compartir a los demás de lo que ha hecho Dios en las vidas, con la intención de generar confianza en esas personas. Y bueno, la primera instrucción es que tienes que cuidar tu alma diligentemente para que no te olvides de las cosas que ha hecho Dios en tu vida. Y encontramos un ejemplo muy claro de diligencia en lo que la Biblia, o lo podemos interpretar como la sabiduría en la naturaleza. Y hay un ejemplo muy claro, yo creo que tú ya lo has visto anteriormente, en Proverbios 6:6, donde nos dice Proverbios 6:6 y nos está diciendo lo siguiente: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Yo creo que esto de dormir puede aplicar para muchos de nosotros, que quizás toda esta cuarentena pues has aprovechado el tiempo para dormir, pero también habla de una situación espiritual. Si estás dormido espiritualmente y no estás avanzando, no estás creciendo espiritualmente. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un cruzar por aquí las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, perdón. Es decir, que de la misma manera en la que tú estás siendo perezoso, que no estás ocupándote de estas cosas, como nos dice Pedro, así tú ocúpate más de estas cosas, pues también así vendrá tu necesidad, en la cual en el tiempo de necesidad tú no vas a poder solucionarla, puesto que no trabajaste como la hormiga, previniendo el verano o el invierno, que nos dice en el verano, perdón. Así también vendrá tu necesidad, ¿no? Entonces, oh perezoso. Y precisamente lo opuesto a diligente es alguien que es negligente y que está hablando, por lo tanto, pues que parte de la negligencia es que no hace lo que tiene que hacer, sino que está haciendo todo lo contrario. Entonces, nuestra primera enseñanza aquí es que, pues Pedro nos está motivando a que, como formamos parte de esta fe, tú no puedes permanecer en una actitud pasiva, en una actitud en la que simplemente pasan los días, pasan las horas y no se ve un crecimiento en tu persona. No se ve algo que realmente esté cambiando. Por lo tanto, tenemos que abundar en estas cosas. ¿Y qué nos dice Pedro? Vamos a continuar en ese primer versículo, 2 de Pedro 1:5. Nos dice pues, entonces, ya entendimos que debemos hacerlo con diligencia, ya entendimos que no es no siendo perezosos. Nos dice: asimismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Bien, cuando hablamos de virtud, fíjate que el significado dice propiamente hombría o valor, pero también dice algo que es excelencia. Todas esas tres palabras van muy ligadas y se aplican, se pueden aplicar una tras otra. Habla de una excelencia, donde se ordena que la virtud
debe de ser una cualidad esencial en el ejercicio de la fe. Es decir, que es la parte práctica de tu fe, los hechos. Una virtud en una persona natural, tú la puedes distinguir porque de alguna forma sobresale de otras personas. En lo natural, tú puedes ver personas que son virtuosas, que son personas que están sobresaliendo en algún tipo pues no sé, de ciencia, en algún tipo de aspecto de su vida, y tú identificas algo distinto. Bueno, no se está refiriendo precisamente a este tipo de virtud en cuanto a cualidad, sino virtud en cuanto a la práctica de tu fe. Es la parte práctica de tu fe. Entonces nos dice, añade a tu fe virtud. Pero también nos dice algo sobre la excelencia. ¿Cómo es que debemos de añadir esta parte práctica a nuestra fe? Pues debe de ser por una excelencia. Y no solo nos quedamos en eso, sino que para poder aplicar estas dos añadiduras, vamos a adelantarnos un poquito. Y nos dice el siguiente punto: cuando ya añadiste añadiste virtud a tu fe, bueno, ahora a tu virtud, que es la parte práctica, añádele conocimiento. Y bueno, ¿qué significa conocimiento? Bueno, el significado bíblico es de una persona que está primeramente buscando, tiene una intención de buscar algo, está haciendo una investigación. Denota conocimiento, pero especialmente de la verdad espiritual. Es decir, no es solamente un conocimiento secular, sino que es sobre la verdad espiritual. Todas estas dos palabras, tanto el conocimiento de la verdad espiritual como la virtud, que es la parte práctica, van ligadas una con otras, puesto que si tú no estás esforzándote en buscar el conocimiento de la verdad espiritual, tú no vas a poder aplicar virtud a tu fe, es decir, no vas a poder practicar, no vas a poder evidenciar la parte práctica de tu vida, de la fe que ya has tenido. Entonces, este conocimiento no es simplemente superficial, sino que es de una participación genuina y personal de la vida con Cristo, que se basa en el arrepentimiento de los pecados y la fe personal en Él. ¿Qué sucede en el mundo secular? Bueno, el mundo, como no tiene este conocimiento de Dios, ellos tienen un tipo de excelencia. Y aquí nos vamos a adentrar a lo que es la moral. Algo de filosofía. ¿Has visto algo acerca de la moral? De hecho, hay un área de la filosofía, pues que se dedica específicamente a estudiar qué es esto de la moral. Y eso es importante resaltarlo. Igual me gustaría que comentaras pues ¿qué es lo que tú has aprendido acerca de la moral? Para hacer un poquito más dinámico esto, ¿qué es lo que tú has aprendido acerca de la moral? ¿Qué te han enseñado? Pero resulta que la moral la entendemos como el conjunto de normas, de principios que rigen a una sociedad, a un grupo de personas, en base a lo que ellos determinan que está bien o lo que está mal. Es decir, la moral es su estilo de vida, a través de lo cual ellos determinan cuál va a ser su comportamiento. Y ese es el conocimiento que todo ser natural tiene. Tomamos clases de moral para que la vida en sociedad sea mejor, sea llevadera, sea dentro de los principios de la ética, sea dentro de los principios de lo que es justo, sea dentro de los principios de la convivencia. Y de alguna forma el mundo ha establecido esta moral, pues para que funcione la vida en sociedad. Y bien, vemos aquí unos comentarios. Gracias, Erika, por comentar. Nos dice:
que es algo que decides en el interior de acuerdo a los valores aprendidos. Bien, habla de un comportamiento, si alguien más quiere compartir. Entonces, que la moral es absoluta, nos dice Alberto Escamilla, o más bien que puede ser relativa. Yo lo entendería como algo relativo cuando hablan que no hay verdad absoluta, sino que todo es relativo y que todo se mide en base a lo que tú consideres que es bueno o malo, es como piensa el mundo. Pero la instrucción bíblica es que nosotros debemos de añadir esta parte práctica, conocimiento espiritual, más no un conocimiento del mundo. ¿Y qué nos dice Romanos 12:2 al respecto? Acompáñame, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pues esta, yo estoy metiendo esta palabrita, es agradable y perfecta. Es decir, ahora como cristiano, tú no debes de regirte por estos principios, esta moral que pone el mundo, sino tú tienes que renovar tu entendimiento, tú tienes que renovar tu forma de pensar cuando te dedicas a investigar, a adquirir este conocimiento de Dios. De esta forma es que tú vas a poder pues venir al conocimiento, a lo que es realmente bueno, va a ser nuestro principio. Y de esta manera, tú vas a poder ser una persona virtuosa, bíblicamente hablando. Y segunda de Pedro 3:18, adelantito de esos versículos que estamos leyendo. Bueno, voy a leer aquí. Dice: la moral es tu perspectiva de valores y sensibilidad con conocimiento de lo bueno y lo malo, efectivamente. Esa es una definición obviamente natural, secular, ¿no? Pero ahora que sabemos que debemos de renovar nuestro entendimiento, que no debemos de ser o pensar igual como lo hace el mundo, pues nos dice igual Pedro más adelantito: en cambio, o sea, lejos de conformarte a este mundo, lejos de tener solo el conocimiento de este mundo, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria, ahora y para siempre. Hay un salmo que también nos dice, es el Salmo 1:2, nos dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Y esto es cuando nosotros decidimos apartarnos de este pensamiento del mundo. Y nos dice: ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Entonces tú vas a lograr renovar tu entendimiento si constantemente estás viniendo a la palabra de Dios. Ese salmista dice que se deleitaba en estos hombres en la ley del Señor de día y de noche. Habla de una completa comunión con Dios, en la cual cuando no estamos en pecado, pues así podemos, no hay nada que nos impide tener comunión con Dios, y puede ser de día y de noche. Y a partir de la exposición de la palabra a tu vida, es cuando tú vienes a esta renovación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nos dice Proverbios. Entonces, bueno, ya sabes que de esa forma pues tú vas a poder desarrollar este carácter, vas a poder añadir a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Y por lo tanto vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En la vida siempre nos han vendido una idea sobre que cuál es el propósito, ¿no? Para cuál es lo que viniste al mundo. De hecho, hay grandes preguntas filosóficas respecto de que, pues, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas.
Y es asombroso pues que en la Biblia encontramos la voluntad de Dios tan clara. De hecho, inclusive en un ámbito cristiano también a veces queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y esperamos una respuesta mística de parte de Dios, algo que nos llame la atención, algo que sea fuera de lo común, que puede suceder, no digo que no suceda, pero también sabemos que la Biblia nos dice pues que no hay palabra profética más segura que lo que ya está escrito. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida es lo que ya ha sido revelado en las Escrituras. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Todo esto es bueno que tú lo vayas apuntando para que en su momento tú puedas saber responder y puedas tener argumentos bíblicos para cuando alguien esté de alguna forma pues mostrando interés en conocer por qué es que te comportas como te comportas. Y nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Efesios 5:17 nos dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o la voluntad del Señor. Entonces, la primera voluntad de Dios para tu vida es que tú te santifiques. Que tú te santifiques para que de esta forma tú puedas agradar al Señor. Y de hecho, esa santificación sabemos que viene a partir del conocimiento de la verdad, porque Juan 17:17 nos dice, hablando Jesús, hablando al Padre, nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces te das cuenta cómo esta investigación, esta añadidura a la virtud, tu conocimiento, pues va ligada de lo que es la santificación, de lo que es estar siendo expuesto constantemente a la palabra de Dios. Y de esta forma tú vas a poder ver los cambios que realmente otros van a poder identificar y que vas a marcar la diferencia entre lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios. Es esta excelencia moral en la cual nos habla la Biblia que debemos demostrar. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que eran diligentes en cuanto al conocimiento, que eran personas responsables, que eran personas pues que tenían este entendimiento. Y bueno, me gustaría que pudieras aportar, no hay ningún corte, porque aquí se me cortó. Me gustaría que tú pudieras aportar, si tú recuerdas de hombres en la Biblia que eran diligentes, que dando ya las características que hablamos anteriormente, en base también al conocimiento que tú tienes, y lo que han aportado aquí en las redes, pues que tú pudieras comentar ahí, haz tu comentario, qué personajes bíblicos tú encuentras que fueron diligentes, que fueron, pues que atendieron el consejo bíblico, que guardaron su alma, como nos decía Deuteronomio 4:9, y podrás encontrar mujeres y hombres que resaltan por ese tipo de diligencia y que además eran virtuosos, es decir, que ponían en práctica lo que habían escuchado, lo que conocían de la ley de Dios y que tenían el conocimiento. Y yo, por comentar algunos, te puedo decir pues acerca de Josué, te puedo decir acerca de José el soñador, te puedo decir hablar acerca de David, de Salomón, que recibió la sabiduría de Dios. Podemos hablar también de Daniel en tiempos que estaban en cautiverio en Babilonia y cómo junto con sus compañeros, que eran jóvenes, Ananías, Misael, pues supieron vivir en un mundo
en lo que la moral bíblica no era lo que se aplicaba. Es decir, todo lo que el mundo de Babilonia o el pensamiento de estas personas, pues no era para nada agradable a Dios. Y ellos supieron mantenerse firmes. Podemos hablar también de un Timoteo que desde muy joven pues fue expuesto a la palabra de Dios y evidenció, tenía buen testimonio de la vida cristiana. Y vamos a mencionar solamente uno de estas personas para que con esto nos vayamos y con esto pues sea como un reto para nosotros. Nos dice Daniel 6:4, vamos a abordar el tema de Daniel o el ejemplo de Daniel. Y nos dice Daniel 6:4, entonces, recordemos que Daniel fue llevado a Babilonia y fíjate que no se llevaron a cualquier persona, se llevaron a lo mejor del pueblo para estar en la casa del faraón, a personas que brillaban de alguna forma por sus conocimientos. Daniel 6:4, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en la que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Es decir, hay otras personas que también no eran cristianas, no tenían el conocimiento de Dios, que estaban ahí en la casa real, y ellos trataban de encontrar alguna falla en Daniel. Ellos trataban de evidenciar algo. Querían encontrar, pues como comúnmente decimos, la cola para pisarla, ¿no? Sin embargo, nos dice cuál eran las virtudes de Daniel. Y nos dice, comenzaron a encontrar a ver si se conducía, a ver cómo se conducía o había alguna falta en los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Yo creo que ese es un ejemplo para todos nosotros, algo que deberíamos de seguir. Porque, pues pienso yo que muchas de las veces puede haber cosas que puedan criticar por nuestro comportamiento. Es muy distinto cuando lo dicen, en el caso de Daniel, cuando es mentira, pero ¿qué va a pasar si es verdad? Bueno, no te preocupes si esto es verdad, sino mejor ocúpate en añadir a tu fe, a tu práctica, la virtud y el conocimiento, para que puedan realmente ver el carácter de Cristo en ti. ¿Y cómo era Daniel? Pues nos dice, no pudieron encontrar nada que criticar o condenar, y nos dice, puesto que él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Esto es nueva traducción viviente. Era fiel, era responsable y digno de confianza. Entonces, esas tres características, pues deberíamos de buscar de alguna forma añadirlas a nuestra vida para que estemos realmente mostrando el carácter de Cristo y no seamos infructuosos. Y para concluir, escuchemos el consejo que nos dice Filipenses 4:8. Esto nos va a dejar de alguna forma, lo vamos a abordar, pero nos va a dejar con la antesala de lo que sigue en la próxima enseñanza, acerca de qué sigue además de esto. Y Filipenses 4:8, hablando de lo que es virtud, nos dice, bueno, antes de esto, no puedo leer aquí sus comentarios, pero creo que habían estado comentando acerca de ejemplos bíblicos que hablaban de una persona diligente. Pero yo recuerdo que, voy a meter este ejemplo, yo recuerdo que hay una frase en Facebook, y varias veces me he encontrado con esta invitación. Y hay algo así, no sé si actualmente lo dice, pero en su momento lo decía Facebook: ¿en qué estás pensando? Así nos dice, ¿en qué estás pensando?
como una invitación a que le digas a los demás, a la audiencia, al mundo, a todos, tus seguidores y no seguidores, qué es lo que hay dentro de ti, qué pensamiento hay dentro de ti, y lo manifiestes, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando veía esto, a mí venía a mi mente mucho este versículo. ¿En qué estás pensando? Y a mí me gustaría que la próxima vez que tú veas esta pregunta de Facebook, tú te aseguraras que lo que estés pensando, puesto que el pensamiento de alguna forma es la forma en la que nos vamos a conducir, sea lo que se encuentra aquí en Filipenses 4:8. Y dando este contexto, dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y todo lo verdadero, sin duda, es todo lo que se encuentra en la Biblia. Es la verdad de Dios. Entonces empieza a guiar tu pensamiento por lo que está escrito en las Escrituras. Todo lo honesto nos habla de aquello que es digno de respeto o noble. Empecemos a meditar si nosotros estamos teniendo un comportamiento honesto, si tenemos algo digno de admiración. Y habla también algo que va enfocado a lo sagrado y lo no profano. Todo lo justo, sin duda nosotros no podemos juzgar si no tenemos el justo juicio de Dios. Y tenemos que decir que nuestro comportamiento, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que juzgamos las cosas, debe de ser adecuado a la justicia de Dios. Todo lo puro es sin duda aquello que no tiene contaminación moral, algo que es sin inmoralidad, algo en lo cual que tú no estás participando ni siquiera en el pensamiento. Porque cuántas veces nos encontramos con pláticas entre amigos o quizás pláticas en trabajo, que son pláticas que no nos llevan a nada bueno. Y tú no estás participando, tú no estás comentando, no estás diciendo nada. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿También tienes esta moral, esta excelencia moral en no participar de eso? Todo aquello amable, pues, habla de lo que manifestamos hacia los demás. En todo lo que es bondadoso y generoso. Y aquello que es de buen nombre, que inclusive, esto lo aplicamos pues a los comportamientos, a la ética normal, al buen comportamiento que podemos tener junto con otras personas. Todo aquello que pues es lo que es de buen nombre. Por lo tanto, nuestro pensamiento debe de ser, esto debe de ser nuestra pauta. La virtud que obtenemos del Señor a partir del conocimiento. Y una vez que tenemos esto, podemos evidenciar precisamente lo que es el carácter de Jesús en nuestras vidas. Entonces nos vamos a quedar con esto, jóvenes. Quiero agradecerte por haber estado participando, pero te voy a pedir que te quedes con esto, que si puedes, pues leas este versículo nuevamente, para que puedas estar pues pidiendo al Señor que te muestre en qué es lo que tú necesitas avanzar, en qué es lo que tú necesitas ponerte a cuenta de Dios, que no hay virtud en tu vida, que todos nos pongamos a cuentas con Dios y que todos busquemos este constante crecimiento, para que cuando volvamos a tener ese tema, pues tú ya hayas avanzado en esta parte, ¿no? Que el Señor ya te haya mostrado, a partir obviamente de la palabra, porque también a veces queremos una respuesta audible de parte de Dios, estás mal en esto, que sí puede suceder, pero lo más seguro es la Escritura, y ahí vas a encontrar todo lo que
tú necesitas saber para tu vida. Entonces vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque encontramos solamente virtud en ti, Señor. Gracias porque la buena noticia para nuestra vida es que nosotros hemos sido transformados en nuestra naturaleza y que tenemos tu poder en nuestras vidas para poder formar, para poder más bien tomar esas virtudes de tu carácter y que se vean reflejadas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Ayúdanos que los años no pasen en vano. Así como un hombre no madura por el crecimiento, por los años, el paso de los años, nosotros no maduraremos espiritualmente simplemente por permanecer en una iglesia o permanecer en una transmisión, Señor. Sino que tú te tenemos a ti, y a partir de que nosotros ponemos de nuestra parte para tomar esas virtudes a nuestras vidas. Ayúdanos a llegar a ese punto, a la altura, a la medida de ti, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú, poderoso?